Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a un video de VideoJars. El día de hoy vamos a empezar a trabajar más de lleno con la cinemática de engranes. Las lecciones anteriores estuvimos enfocándonos solamente en el diseño geométrico del mismo. Ahora vamos a ver cómo se mueven y sobre todo por qué es importante ya más de lleno la aplicación de estos engranes, ¿no? Y un caso muy claro es precisamente en la caja de velocidades de un automóvil, ya que precisamente el intercambio de estos engranes hace que yo pues vaya variando la velocidad en el automóvil dependiendo de lo que yo necesite, ¿no? Al final de cuentas, lo que pasa en pocas palabras es que la flecha lleva una velocidad desde el motor, dicho de una manera muy simplificada, y ya pues tú acomodas las diferentes relaciones entre engranes para poder tener diferentes valores de velocidad para mover el automóvil, ¿no? Por un lado aquí tienes la flecha que viene del motor, por el otro lado ya viene la flecha que se va a comunicar con las llantas a través de los diferenciales. Por eso es ahí donde viene la esencia del automóvil como tal. Tú ya utilizas el sistema de dirección, el sistema de la llanta, pues para darle la orientación deseada. Pero el automóvil va a hacer su marcha acorde a cómo está construido el árbol de engranes, ¿no? O el tren de engranes de la caja de velocidades. Ustedes van a hacer algo mucho más simple, pero no por ello menos interesante, porque al final de cuentas ustedes al diseñar los engranes no solamente van a tomar en cuenta la geometría, tienen que tomar en cuenta el torque que transmiten, la velocidad que transmiten, y más adelante también vamos a verificar, no en esta clase sino en la que viene, los esfuerzos flexionantes a los que está sometido el diente, ¿no? Bueno, entonces esta sección se vuelve más recurrente, recordar es vivir, ¿no? Tal vez, no sé si ustedes en alguna materia habían visto, por ejemplo, el diseño de un tren de engranes a partir de un valor conocido de entrada hasta un valor conocido de salida, ¿no? Aquí nosotros tenemos precisamente, no sé si en la clase de dinámica alcanzamos a ver brevemente este tema. No, yo lo vi en mecánica de materiales. En mecánica de materiales, es cierto, varios de ustedes lo debieron haber visto ahí con el tema de torsión, ¿no? Cuando diseñaban flechas a torsión bajo una carga uniforme, ¿no? Una carga pura. Exactamente. Era más que nada para sacar la información gradual, ¿no? El giro, lo que se conoce como el giro o la deformación rotacional. Así es. Entonces aquí lo que estamos viendo en esta figura es que tenemos una velocidad de entrada. Y tal como lo hicimos, tal como se ha hecho siempre, hay que considerar algunas cosas. Vean ustedes que todos estos engranes de la figura son externos. Dichos engranes, al ser externos, pues obviamente te puedes dar cuenta que yo puedo encontrar la velocidad angular de 3, o sea, sobre el eje 3. Sí, por ejemplo, obviamente la velocidad angular en 2 tiene que ser igual a la velocidad de entrada, que se le introduce a 2. Este está girando en contra. Podemos decir entonces que omega 3 está girando a favor, n3 sobre n2 por omega de entrada, que es igual a omega 2. Luego, omega 4, que está en contacto directo con omega 3, menos por menos da más, y ahora n4 por n3, entre n3 por n3 sobre n2, omega de entrada, ¿no? El 5, igual, vuelve a cambiar el signo, y aquí yo tendría n5 sobre n4 por n4 sobre n3 por n3 sobre n2 por omega de entrada. Y finalmente sabemos que el omega de salida, que es igual a omega 6, tiene que ser igual a menos por menos da más, n6 sobre n5, n5 sobre n4, n4 sobre n3 por n3 sobre n2. Y vean ustedes lo valioso del asunto. Si se dan cuenta que n3, n4 y n5 se van a cancelar. Es decir, esto se va con esto, esto se va con esto y esto se va con esto. Así que lo único que importa es el número de dientes del engrane de salida entre el número de dientes del engrane de entrada por la velocidad de entrada, ¿no? Y aquí yo tengo la relación de la salida. Esto es lo que importa al momento de calcular
un tren de engranes directo. Sin embargo, por más sencillo que sea el cálculo y el diseño de este sistema, tiene una desventaja. Este tren se conoce como un tren de engrane simple. Y se llama simple porque es nada más un engrane por cada flecha. Las flechas están pasando por estos puntos del medio de cada engrane, ¿no? Se llama sencillo porque nada más tiene un engrane por flecha. ¿Qué desventaja hay de los engranes sencillos? Exactamente, ocupan mucho espacio. Entonces, nosotros podemos rediseñar los trenes de tal manera que, esto ya de aquí, y por cierto, los engranes del medio reciben el nombre de engranes locos, ¿no? Luego, al final de cuentas, las direcciones que van a terminar importando, esto mismo de aquí cancelado, es el engrane de entrada y el engrane de salida, ¿no? Muy bien. Ahora, como ya comentamos, por cuestiones de espacio y costo, el diseño de un tren de engranes simple puede no llegar a ser lo más práctico posible. Por esta razón, es más común recurrir a los trenes de engranes compuestos. Y un tren de engranes compuestos es aquel donde al menos una flecha tiene dos engranes, como pueden ver aquí. 2 a 3 y 3 y 4 están compartidos sobre una misma flecha. Mientras que 5 ya va de salida, ¿no? Ok, igual por las relaciones. Omega 2 va en contra, pero cuando entra en contacto con omega 3, 3 y 4 van a favor, 4 y 5 otra vez 5 va en contra y la salida, como pueden ver aquí, también va en contra. Ok, este se conoce como un tren de engranes extendido porque el tren de engranes va avanzando conforme vas agregando los engranes. Tiene una... Sí es cierto que no ocupa tanto espacio como el tren de engranes simples, pero si necesitas más engranes va a seguir ocupando un cierto espacio considerable, ¿no? Igual vean ustedes aquí que la manera de calcular la relación de engranes es a través de N2 sobre N3, es decir, el contacto entre N2 y N3 por N4 entre N5. ¿Y por qué N3 entre N4 no entra aquí? Porque N3 y N4 no están en contacto directo, están montados sobre el mismo engrane. Y ahí está, la idea es exactamente la misma, ¿no? Bueno, ahora hay que ver un aspecto de diseño muy relacionado con lo que estuvimos viendo la sesión pasada. Acuérdense que la sesión pasada habíamos analizado esta figura y lo habíamos hecho fundamentalmente porque nos interesaba saber cuánta distancia los engranes entraban en contacto, cuántos dientes mallaban al mismo tiempo o cuántos pares de dientes mallaban al mismo tiempo, y para eso obteníamos la L y la M sub C, ¿no? Que estuvimos trabajando la clase pasada. Ahora tenemos que asegurar que no haya interferencia, y para eso nosotros tenemos este parámetro que se conoce como el máximo radio de adendo. Aquí dice que en el caso analizado hasta ahora se puede ver que los puntos de interacción C y D, acuérdense que estos puntos de interacción, C es cuando empiezan a tocar y D es cuando dejan de tocarse, ¿no? Se encuentran completamente dentro de la línea de presión AB. Que esta línea de presión, si bien ya no están en contacto, sí sigue una línea recta. ¿Cuál es la idea? Nosotros podemos jugar con los radios externos del engrane hasta que C toque con A y B toque con D. Si C se excede de A y D se excede con B, va a empezar a haber algo que se llama interferencia. Y eso no es deseable porque va a generar desgaste innecesario en los engranes. Entonces nosotros tenemos un límite pues para encontrar ese valor de R sub OP, ¿no? Entonces, aquí, lo mismo que ya habíamos visto la clase pasada, ya no me voy a detener tanto. Y bueno, al final de cuentas, recuerden ustedes esta expresión de aquí, muy relacionada con lo que ya vimos la clase pasada, tanto para el radio externo de uno y el radio externo de otro. Ahorita nos estamos enfocando en el radio externo de la rueda. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí primero, chicos? Aquí, ¿qué fue lo que hicimos en estas dos líneas? Pues expandimos el binomio, ¿no? Es un simple paso algebraico. Y después, si ustedes juntan esta R sub R seno cuadrado y esta R sub R coseno cuadrado, les va a quedar solamente R sub R al cuadrado más este de aquí. Bueno, ¿cuál es la idea
¿Cuál es la idea de manejar esta expresión? Bueno, recuerden que R sub P también se puede obtener a partir de la relación de engranes. Radio del piñón es igual a radio de la rueda entre relación de engranes. Por lo tanto, esto de acá lo sustituyo y ya veo que todo me queda en términos del radio de la rueda. Tanto así que lo puedo sacar y me quedo con esta expresión de acá. Es decir, convenientemente, si bien es cierto que aquí tengo el radio de la rueda y aquí tengo el radio del piñón, aplico la definición de la relación de engranes, que aquí se conoce como M sub V. Ustedes pueden simplemente trabajar con esto, ¿no? Usualmente el ángulo de presión es el que se mantiene constante, usualmente me lo marcamos como 20, y aquí tenemos el radio de la rueda y aquí tenemos la relación de engranes. Entonces, usualmente este es un parámetro de diseño que se debe de considerar. Ahora, lo que hacemos es restar R sub R a ambos lados de la ecuación. Piénsenlo por un minuto. Piénsenlo por un minuto. Aquí tenemos el radio externo máximo de R y aquí tenemos el radio de paso de R. Acuérdense, ¿a qué es igual la resta del radio externo menos el radio de paso? Al adendo, exactamente, David. Muy bien. Entonces aquí lo que estamos haciendo es modelando el adendo. Y el adendo es el parámetro que vamos a utilizar para optimizar el tema de la interferencia, ¿no? Bien. Entonces, asimismo, podemos denominar ya en términos, en este caso lo está haciendo en términos del módulo, pero se puede hacer también en términos del paso diametral. Aquí nosotros tenemos módulo por número de dientes, es decir, ya estamos dejando el radio en términos del número de dientes. Aquí simplemente hacemos la sustitución y finalmente pues factorizamos este término, ¿no? Bien, ahora, tal y como lo dijo aquí nuestro compañero Avi, la resta, la razón por la que expresamos esto en términos de la resta es que esto va a quedar en términos del adendo. Y adendo va a ser igual, en este caso la M es el módulo, por K, que es el factor de profundidad de diente. Hay dos valores para K. Punto 8, cuando se tiene un diente que se conoce como recortado, suele ser un diente un poquito más chaparrito del estándar, y el diente estándar, que es de 1, ¿no? Entonces, a partir de aquí ya también podemos relacionar prácticamente de forma directa al módulo, ¿no? Entonces, vean ustedes que si tengo módulo aquí y tengo módulo acá, se va a cancelar y finalmente yo ya puedo relacionar la profundidad del diente con el número de dientes de la rueda y la relación del engrane. Bien, todo esto hasta ahorita tomando en cuenta precisamente la ecuación que estuvimos examinando la sesión pasada. Bueno, ahora lo que nos interesa es, ok, realmente lo que me va a delimitar el tema de la interferencia es el número de dientes. No le puedo poner tantos dientes porque voy a exceder ese tema de la interferencia, o no le puedo poner tan poquitos tampoco, ¿no? Entonces aquí, haciendo el despeje, encontramos que la N sub R es igual a esto. Tengo entendido que es un valor mínimo, no un valor máximo. Por eso los dientes tampoco pueden tener tan poquitos dientes. Y ya pues para el número de dientes del piñón, pues nada más esto lo divides entre la relación de engranes y se acabó, ¿no? Y aquí también lo que les estaba comentando, K igual a 1, profundidad completa, y punto 8 en el caso de dientes cortos. Para las aplicaciones que vamos a hacer nosotros, vamos a utilizar K igual a 1, ¿no? Bien. Ahora, a partir de esto, ya vamos a empezar a diseñar nuestra caja, pero antes quiero dejarles estas ecuaciones porque van a representar un límite de diseño. Acuérdense que en esta clase, que se llama Ingeniería en Diseño, algo que resulta de vital importancia pues son los límites de diseño, ¿no? En este caso metemos N sub R igual a 2 por K dividido entre raíz cuadrada de 1 más 1 sobre MV entre 2 más 1 M sub V por seno cuadrado de phi, y finalmente a esto le agregas, no, más que ese 1, ojo, el 1 está fuera de la raíz cuadrada, por cómo se despejó esa ecuación.
Ahí está, menos 1. Pero eso sí está abajo del denominador. Y ya pues si quieres sacar el número de dientes del piñón, pues es el número de dientes de la rueda entre la relación de engranes, ¿no? Muy bien, la relación de engranes viene dado obviamente por, ya despejando eso, número de la rueda entre el número del piñón. Ahí está, esto es por definición, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos ese problema que nos están entregando a continuación. Este es el problema número 5. Bien, ¿alguien que me quiera ayudar a leer este problema, por favor? Alesa, adelante. Se necesita que una caja de cambios proporcione un incremento exacto de velocidad de 30 sobre 1. Al tiempo que se minimice el tamaño total de la caja, especifique los números de dientes apropiados. Todos los engranes se construyen con un ángulo de presión de 20 grados. Ok, aquí la palabra clave es minimice. Tenemos que minimizar el tamaño de la caja. Queremos usar la menor cantidad posible de material, ya sea por precio, pero también por peso, ¿no? Porque después de todo no tiene mucho sentido tampoco que la caja, que realmente su único trabajo es servir de bancada para el mecanismo y de protección, obviamente, pues sea más pesado que el resto del mecanismo como tal, ¿no? Entonces queremos minimizar el uso del material. ¿Alguien estaba preguntando algo? Ah, pensé que escuché algo, pero está bien. Ahí está el problema 5, ¿no? Parece que el problema no nos está dando mucha información porque pues dirán, pues profe, viéndolo ahí, pues tenemos n sub 2 entre n sub 3 por n sub 4 entre n sub 5, pues eso va a ser igual a 30, ¿no? Porque es una relación de 30 a 1. Sin embargo, y este no es un reductor, este sería, esto amplía, ¿no? Es un amplificador, porque estamos pasando de los engranes grandes a los engranes chiquitos. Entonces por eso es una relación de 30 a 1. ¿Cómo yo voy a poder lograr los tamaños a partir de este diseño? Bueno, primero es siempre encontrar un producto de números enteros. Algo bien importante, una restricción que tiene n, una restricción muy particular, es que n tiene que ser enteros, ¿no? No puedes tener 17 dientes y medio, o tienes 17 o tienes 18 dientes, ¿no? Y para eso ustedes plantean esta ecuación de aquí, que es justo lo que ya les había dicho. Piensen en un par de números cuyo producto de 30. 16, 15. Bueno. No, ese es 15 más 15, ¿no? Producto, no suma. 5 por 6, 2 por 15. Ok. Ahora, acuérdense, esto es muy parecido al problema del rectángulo en cálculo diferencial. ¿Cómo se optimiza el área de un rectángulo? Bueno, sí, por supuesto, pero ya que derivas y resuelves, ¿qué rectángulo es más óptimo? ¿2 por 15 o 6 por 5? Lo más cercano al cuadrado, por supuesto. Entonces tenemos que intentar con un par de números que estén lo más cercano al centro. Y a partir de eso, ahora sí, ustedes pueden utilizar el número de dientes que ustedes quieran, porque al final de cuentas, con que sean estos dos números enteros, pues 6, ¿no? Dicen, pues 2 entre 2 y este pues 5 entre 1. Pero hay una restricción adicional. Aparte del producto que ya sacamos, ¿qué otra restricción adicional tendríamos? Ok, primero pues N3 y N5 son los piñones y como tal vamos a empezar a diseñar. Lo ideal es elegir los valores de N3 y N5 más pequeños posibles sin interferencia. Entonces vamos a utilizar esta ecuación y vamos a encontrar el mínimo número de dientes. Abajo de ese número no se puede, porque los engranes lo que va a pasar es que se van a atorar. Van a sufrir interferencia adicional, van a sufrir desgaste, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuánto valdría N3 y cuánto valdría N5? Para N3, yo necesito básicamente trabajar la siguiente ecuación. Esta ecuación de aquí, chicos, es la misma que ven sobre el pizarrón, solamente que lo estoy trabajando para NP, N piñón. Y N piñón es lo mismo que esto, dividido entre la relación de engranes. Pero la relación de engranes yo ya lo conozco. ¿Cuál es la relación de engranes que involucra 3 y en este caso 2? 6.
Por eso aquí se pone el 6, se pone el 6, se pone el 6, profundidad completa, y phi es igual a 20, ¿no? De tal manera que esto nos da 1594, y como lo ideal es que no haya interferencia, pues 15 me va a generar la interferencia, entonces redondeo hacia arriba, hacia 16. Entonces, N3 tiene que tener 16 dientes acorde a los objetivos de optimización. ¿Y cuánto sería N2 entonces? 96, porque 16 por 6 da 96. Con eso ya tenemos los dientes de N2 y de N3, ¿no? Así es. Ahora, N5, misma historia, ¿no? N5, misma historia. 2 por 1, 5 aquí, 5 acá, 5 acá, 20 acá, menos 1. ¿Por qué estoy metiendo un 5 aquí donde va MV en vez de 6? Porque es la relación, ¿no? Es la otra relación, exactamente. Si nos vamos para acá atrás, vean ustedes que esta relación es ahora de 5. Entonces, redondeamos, y qué curioso, también termina dando 16, ¿no? Ahora, si N5 es igual a 16, ¿cuánto valdría N4? 80. Excelente. Ahí está. Pues ahí están los valores. Hay problemas que parece que no nos dan suficiente información, pero estos problemas son sobre todo de optimización. Y esta parte es importante porque a ustedes les va a servir para ir determinando el tamaño de caja de engrane más chico posible, ¿no? Porque ¿qué tal si luego les sale una salchicha, ¿no? Si dicen, pues voy a manejar en vez de aquí, por ejemplo, me voy para atrás. Ok, si en vez de manejar 6 y 5, manejo, no sé, 15 y 2, te va a quedar una salchicha de caja de engranes, ¿no? Y no va a ser tan cómodo operar. Y ese tipo de cosas, acuérdense que también son importantes, no solamente el desempeño mecánico. Muy bien. ¿Sí? Pues eso es todo con respecto a este problema. Ojo que en el problema 5, el problema lo toma en cuenta como si fuera directo o extendido. Ahora yo les comenté que es altamente recomendable que ustedes hagan un diseño de engranes compuesto inverso. Y la razón es evidente a los ojos. Miren ustedes cómo te ahorras espacio, porque el engrane de salida, en vez de extenderse para acá, se regresa. Incluso lo ideal es que para que esto funcione, los engranes grandes midan lo mismo y los engranes chiquitos también midan lo mismo. Entonces ahí lo que les va a quedar es este cuadro. Ese cuadro es la base del diseño para la caja del engrane. Y bien, ustedes pueden ver ahí, esto de acá, son las fórmulas de distancia entre centros, ¿no? Prácticamente me está diciendo que radio de 2 más radio de 3 tiene que ser igual a radio de 4 más radio de 5. Esa es una restricción que tengo ahí. Asimismo, vamos a aprovechar que el paso diametral va a ser constante en todo el árbol. Dices, pero puedo usar un paso diametral diferente aquí y acá. Sí, pero ¿para qué complicarse la vida, no? Entonces, ya todo queda en términos de los dientes. Cancelas el paso diametral, cancelas también los 2 y encuentras que N2 más N3 es igual a N4 más N5. Esa relación es solamente válida, obviamente, si utilizas el paso diametral igual en todo el árbol, ¿no? Bien. Ahora, conociendo esta restricción, ok, claro, queremos hacer esta caja de engranes, este árbol cada vez más compacto. Y para eso vamos a continuar con el problema 6, que es una continuación o estamos revisitando más bien el problema 5. ¿Quién me quiere ayudar a leer este statement? Yo, profe. Claro que sí, Piña, adelante. No, Luna. Luna. Es que vi que también Pedro Piña ya participó. Se necesita que una caja de cambios proporcione un incremento exacto de velocidad de 30 a 1, al tiempo que se minimice el tamaño de la caja. Los ejes de entrada y de salida deben estar en línea, especifique los números de ejes apropiados. Ok, pues este problema es revisitar el problema del caso anterior, pero tomando en cuenta ahora, aquí tenemos esta relación, esa no cambia, y la otra restricción, pues va a hacer que se cumpla esta suma. ¿Por qué esta suma la tenemos que cumplir? Pues para que quede el árbol compacto en su forma reversible, ¿no? Con esto,
dice, a diferencia del problema 5, ahora solamente se podrá diseñar un engrane con el criterio de dientes mínimo para el piñón. Podemos reutilizar el valor que obtuvimos para el piñón, que ya ese se obtiene de la misma manera con la ecuación de acá, ¿no? Y pues, obviamente N2 tiene que ser igual a 96. Ahora la diferencia es que la suma de este y de este me va a restringir el número de dientes. 16 más 96 es 112. Por lo tanto, N4 más N5 tiene que ser 112. Finalmente, N4 sobre N5 es igual a 5, ¿no? Y esto de aquí pues es un mini sistema de ecuaciones, el cual se resuelve de manera directa. Alguien que lo resuelva rápido, ¿cuánto les debe de dar entonces, por ejemplo, no sé, N4? N4... ¿Quieres que resolvamos el 4? Más bien N5. ¿Ok? ¿Les dio entero o les dio decimal? ¿Cuánto, Nick? Sí, da fraccionario. Pero ¿cuál es el problema? ¿N puede ser fraccionario? No puede ser fraccionario. Entonces, si bien se puede redondear, lo ideal es obtener números enteros. Dado que N, esta es una cosa, le podemos mover a N3, porque es un mínimo sugerido. N3 es igual a 16, pero nada nos restringe que sea 16. Podemos moverle hacia arriba, ya que N3 igual a 18, me garantiza que no va a haber interferencia, y además, si lo intento con otro número, puedo asegurar que sea entero. Probemos con N3 igual a 18. Entonces, si N3 es igual a 18, N2 es igual a 108. Y ahora sí podemos reeditar ese sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones ahora nos quedaría, N4 más N5 igual a 18 más 108, 126, ¿no? ¿Y 126 se puede dividir entre 6 como entero? Sí. Entonces N5 queda 21 y N6 nos queda, N4, ya nos quedaría 105. Ahora, de acuerdo con el criterio de interferencia, N5 igual a 21, ¿es un valor válido? De acuerdo con el criterio de interferencia, sí. ¿Cuál era el valor mínimo para N5 que habíamos obtenido? 16. Como 21 es mayor a 16, este diseño pasa, ¿no? Y por lo tanto, ya vean ustedes cómo hemos optimizado el tamaño. Lo óptimo para los problemas 5 y 6 entonces es un engrane compuesto reversible con N2 igual a 108, N3 igual a 18, N4 igual a 105 y N5 igual a 21. Con eso tenemos logrado las restricciones de diseño del problema. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Eso pasa con los cálculos acá? ¿Vale? Para lo que nos pidieron la base. Sí, de hecho sí, porque lo de los cálculos ACMA sobre todo es una sustitución, una modificación de la parte de velocidad en adelante. Pero aquí, que esto es todavía un parámetro geométrico, entra perfectamente con ACMA. Aquí está lo de los trenes epicíclicos, ¿no? Que esto es precisamente, también es una manera de reducir el espacio, si bien es cierto que el análisis se complica un poco más, porque a diferencia de los trenes de engranes, digamos, convencionales, son de 1 grado de libertad. Los trenes epicíclicos son de 2 grados de libertad. En este caso, cuando hablamos de 2 grados de libertad, no sé si ustedes se acuerdan en dinámica de mecanismos, teníamos 2 entradas para generar una salida, o una salida tenía que generar 2 entradas. Por ejemplo, tenemos el caso de un diferencial, donde yo tengo 2 ruedas, y pues cada rueda representa 1 grado de libertad. Entra una por parte del motor, del eje del motor, y aquí está el diferencial que me va a sacar 2 grados de libertad aparte, ¿no? Entonces, para eso, una de las ideas es utilizar este que se conoce como el tren de engranes epicíclico.
El tren de engranes epicíclico, también conocido como engrane planetario, consta fundamentalmente de 4 elementos. Consiste de un engrane central, conocido como engrane solar, un engrane que lo orbita, por eso se llama órbita, engrane planeta, este que se conoce como el brazo, y finalmente, como siempre, la bancada, ¿no? Que va a ser mi referencia. ¿Por qué estoy hablando de 2 grados de libertad? Porque yo le voy a dar la velocidad de entrada y la velocidad del brazo, y yo con eso yo voy a obtener una salida. O bien, yo conozco la entrada y obtengo estos dos, ¿no? Entonces tenemos un caso de 2 grados de libertad, a diferencia de lo que teníamos con los engranes sencillos, donde simplemente tenía una entrada y una salida, ¿no? Fundamentalmente. Ahora, ustedes se preguntarán por qué se llaman engranes epicíclicos. Ya quedó claro por qué se llaman engranes planetarios, pero tal vez no haya quedado claro por qué se llaman engranes epicíclicos. Aquí está lo de los grados de libertad, ¿no? Se llama engrane epicíclico porque los engranes generan una curva que se llama epicicloide. Vean ustedes ahorita la animación. El engrane planetario, cualquier punto del engrane planetario en torno al engrane Sol, me genera esa curva de color roja, conocida como epicicloide, ¿no? Y se llama epicicloide porque cicloide. ¿Qué significa cicloide? Círculo, ¿no? Y epi, por encima. Es decir, estás generando esa curva de un círculo encima de otro. Pues se llama epicicloide o epicíclico. Otra es que también tenemos esta que se llama engrane corona, que también ayuda a mantener a estos engranes planetarios en su lugar. Vean ustedes que el engrane planetario no necesariamente es de un solo engrane, puedes tener 2 o 3 instancias. Obviamente estos 3 engranes se van a mover igual porque dependen del mismo engrane solar, y el brazo también es el mismo, así como la corona, ¿no? Que es el engrane este se conoce como el interno. Bien, ¿qué otra cosa? Bueno, a partir de este análisis del epicicloide, los análisis de engrane planetario, si bien se basan en un principio parecido de relación de dientes, también tenemos que tomar en cuenta la relación relativa que hay con respecto al brazo. La relación de engranes ahora aplicaría al movimiento relativo, el cual sumado con el brazo me va a dar la velocidad absoluta del engrane planetario y de todos los engranes involucrados. Bueno, a partir de esto vamos a hacer el análisis de este problema. Entonces, alguien que me ayude a leer este problema, alguien que no haya participado, veamos. Yo. Claro que sí, Mike, adelante. En la figura, el engrane Sol es la entrada y se impulsa en el sentido de las manecillas del reloj a 100 revoluciones por minuto. El engrane Corona se mantiene estacionario porque está sujeto al bastidor. Calcule las RPM y el sentido de la rotación del brazo y el engrane 4. Muy bien, muchas gracias, Mike. Entonces, pues, para resolver este problema, vamos a construir la tabla. Ahorita les ayudo. Vamos a generar entonces para el problema 2.7. Generamos aquí una tabla con 4 columnas, ¿no? Una que es básicamente el número del engrane y las otras 3 que corresponden a la velocidad angular. Velocidad angular absoluta del engrane, que es igual a la velocidad angular del brazo, más la velocidad angular del brazo con respecto al engrane, ¿no? Ok. ¿Cuántos engranes están involucrados en este sistema? Tenemos, sí, fundamentalmente son 3, ¿verdad? El engrane 2, el engrane 4 y el engrane corona, que es el 5. 2, 4 y 5, ¿no? Luego, otra cosa importante de la tabla, acuérdense, son las relaciones de engranes. Entonces, relación de engranes entre estos y estos. Bien. Ahora, el siguiente paso es llenar esta tabla con la información. Vamos a ver, faltan 2 personas para terminar la ronda, Campa y Daniel. ¿Quién me quiere ayudar empezando a llenar la tabla? La velocidad de 100. ¿La velocidad de 100 dónde va? El engrane Sol. Dice, en la figura el engrane Sol es la entrada y se impulsa en el sentido de las manecillas del reloj a 100. ¿Positivo o negativo?
Es positivo, ¿no? Es positivo porque va, dice que va, no, en el sentido. Es negativo. Sí, es negativo, menos 100. Entonces, eso es para la velocidad angular absoluta del engrane. Ahí está. ¿Algún otro dato conocido? Ay, perdón. El engrane corona 0. Sí, porque está estacionario sujeto al bastidor, ¿no? Pues el Tiene- número de dientes, ¿no? También no sé. Ok, para el número de dientes, acuérdate que estos se van a colocar aquí. Sí. Ok, eso si quieres ahorita me ayudas. ¿Conocemos la velocidad del brazo o no? No. No conocemos la velocidad del brazo, ¿verdad? Conocemos la velocidad de la entrada y de la salida, más no del brazo. Entonces, esta ahorita la vamos a tener que dejar así, expresada, ¿no? Ahí está. Velocidad angular del brazo. Bien, ahí está. Obviamente, para poder continuar llenando y analizando esta tabla, vamos a meter las relaciones de los dientes. ¿Cuántos dientes tienes en 2 y cuántos? En 2 tienes 20 y en 4 tienes 30. 20 y 30, ¿no? 3 medios. Ok, 2 tercios, ¿no? A 2 tercios, sí. 20 y 30, 2 tercios. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Sí? Es negativo Ah, porque no. son... Sí, porque 2 y 4 son externos, ¿no? O sea, Entonces, positivo sería la rama. ahorita, ajá, exactamente. Sí. Estos son externos, el 2 y el 4. Ahora, entre el 4 y el 5 efectivamente sería negativo, sería positivo, ¿no? ¿Y cuánto tendrías? 66.6. Lo puedes dejar como 3 octavos, ¿no? Y positivo. Sí, yo creo que va a ser mejor trabajarlo como fracciones. ¿Ok? Excelente. Ahí está. Ahora, con esto, ya terminamos la primera ronda. Muy bien. Ahora, con esta información, nosotros vamos a resolver el resto del problema. Y aquí, por ejemplo, tenemos la velocidad del brazo, menos 100. Aquí, por ejemplo, el truco va a estar en que este de aquí, yo lo puedo dejar en términos de la omega del brazo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, sabemos que este es omega del brazo, ¿no? Y acá es tanto. ¿Cuánto le tenemos que agregar a omega del brazo para yo obtener menos 100? O bien, a este le vamos a llamar, sí, le podemos llamar X, ¿no? Llamémosle a este X. Y X básicamente es X más omega de brazo es igual a menos 100. Entonces, despejemos para X. ¿Cuánto nos daría X? Menos 100 menos omega de brazo, ¿no? Ok, eso es lo que se coloca acá. Menos 100 menos omega de brazo, ¿no? Ahora, si lo haces al revés, se vuelve más evidente, porque omega de brazo se cancela con menos omega de brazo y te queda el menos 100, ¿verdad? No hay que olvidar que este es de movimiento relativo. Ahora, este por este me va a quedar, todo está menos por menos, da más, ¿no? 2 tercios de 100 más omega de brazo, ¿no? Y finalmente, este por este me va a quedar 2 tercios por 3 octavos, todo positivo, por esa expresión de 100 más omega de brazo. ¿Cuánto es 2 tercios por 3 octavos? 2 octavos, que es simplificable a un cuarto. Un cuarto de 100 más omega brazo, ¿no? Y aquí es donde está lo que ya se puede resolver. Vean ustedes, en la última fila yo voy a tener, o sea, de la última fila, nosotros podemos ver que 0 es igual a omega brazo más un cuarto de 100 más omega brazo, ¿no? Y esto de aquí se resuelve. Es una ecuación en una sola variable y eso nos daría la velocidad angular del brazo, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Esto queda 0, omega brazo, luego un cuarto por 100, 25, más un cuarto de omega brazo, ¿no? Acuérdense que aquí se aplica una ley distributiva. Y entonces, pues, por un lado, aquí el 25 ya lo paso para el otro lado. ¿Y cuánto es omega brazo
5/4 de megabrazo, así es. Y finalmente, despejando megabrazo, pues me va a quedar menos 25 por 4/5, ¿no? ¿Y eso cuánto da? Menos 20. Menos 20, muy bien. Menos 20, ¿qué? Unidades, RPMs, ¿no? O sea que esto va también horario, ¿no? Y esta es parte de la respuesta, porque no solamente pide omega brazo, también pide omega 4, ¿no? Porque si leemos bien el problema no solamente dice calcule las RPMs y el sentido de rotación del brazo, también nos lo pide para el engrane 4, ¿no? Y prácticamente aquí nos vamos a regresar. Subo esto un poco para que quepa. Sí, ¿verdad? Es... Entonces, para el engrane 4, nosotros vamos a tener que omega 4, que es la velocidad absoluta, es igual a omega brazo más 2/3 de 100 más omega brazo, ¿no? Y parece complicado, pero realmente lo único que tienen que hacer es sustituir el valor que obtuvimos acá, ¿no? Entonces, omega 4 pues va a ser omega brazo, que es menos 20, más 2/3 de 100 más menos 20, y esto, ¿cuánto nos daría? Así es, 33.3 periódico RPMs. Este da positivo, ¿verdad? Entonces este es anti-horario. Y con eso queda lista la respuesta, ¿no? Muy bien. Y pues esto sería todo por este video. Ya saben que si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos. Asimismo, al final de este video se ofrece otra opción para que ustedes sigan disfrutando de este canal, y también la liga al playlist para que ustedes vean las otras lecciones, así como el canal como tal, ¿no? Si quieren ver nuevos contenidos, no olviden darle clic a la campanita para estar actualizados, y si tienen alguna duda o comentario, no olviden dejarla en la caja de abajo. Por mi parte sería todo, hasta luego.